¿Cómo es posible que un superior sea capaz de disparar contra un subalterno a mansalva? Simple y llanamente me disparó una ráfaga de ametralladora. Me disparó los proyectiles, uno me impactó directamente en la pierna y otros impactaron en los equipos de radio y las esquirlas que se desprendieron por el impacto de los proyectiles me alcanzaron en el cuello, en la cara y en el hombro. En el hospital de la Nacional, cuando yo llegué, empecé a ver la cantidad de cadáveres que había allí, montones de cadáveres, porque había ocurrido que en la alcantarilla de Puerto Cabello, en la entrada de Puerto Cabello, las unidades del batallón Carabobo que venía con Monch, con el coronel Monch a combatir en Puerto Cabello, los francotiradores los esperaban y pues hicieron una carnicería ahí. Pero almirante, tenemos pronto el 60 aniversario del alzamiento del 4 de mayo en Carúpano, el 62. Así es. Y tenemos el 2 de junio, el 60 aniversario del levantamiento de Puerto Cabello. Y el 26 de junio, el Barcelonazo. El 26 de junio, el Barcelonazo, que fue en el 61, ¿no? En el 61, sí. Se dice que el Barcelonazo fue el último alzamiento de militares que de alguna manera eran nostálgicos del antiguo régimen, ¿no? Sí, porque ahí intervino el mayor Luis Alberto Vivas, que era todavía de ese grupo de militares que añoraban pues la dictadura perejimenista. Y también unos capitanes, el capitán Mazo y el capitán Marín y el capitán Tesalio Murillo, eran todos ellos de ese grupo. Hubo una actuación allí que se recuerda cuestionada, aunque luego logró aclarar en una interpelación que se le hizo del entonces secretario de gobierno del estado Anzoátegui, el doctor Canache Mata. Correcto. Ahí hubo 50 muertos, eso no fue tan sencillo, ¿no? Fue un alzamiento que trajo consecuencias y dentro de las Fuerzas Armadas también. Yo era un oficial demasiado joven porque yo me gradué en diciembre del año 1961 en la Escuela Naval del Perú. Yo me había ido becado a la Escuela Naval del Perú y regresé en la primera semana de enero de 1962. De manera tal de que yo no viví los acontecimientos del 61 en el Barcelonazo, pero sí los posteriores del Carupanazo y del Porteñazo. Yo regresé como alférez de navío y se me asignó el cargo de jefe de armamento secundario del destructor Aragua del T-31, que estaba atracado en la base naval de Puerto Cabello, la base contraalmirante Agustín Armario. Desde mi llegada me di cuenta de que la situación política en Venezuela, yo era un bisoño alférez de navío, no tenía ninguna experiencia de ningún tipo en materia política y tampoco en materia militar, ¿no? Pues estaba recién graduado y venía además de 5 años fuera del país, no conocía la dinámica, ni la dinámica social, ni los problemas que se habían generado con el tránsito de la dictadura a la democracia. Pero sí me daba cuenta tremendamente del problema existente de la politización tremenda que tenían las Fuerzas Armadas.
la penetración que había, sobre todo de la izquierda, del Partido Comunista y de gente de izquierda. Pues. Mi propio jefe, el teniente de fragata Fermín Castillo, desde mi llegada a bordo, intentó catequizarme, pues dándome charlas de tipo político, pues, ¿no? Y yo simplemente le contestaba y le decía que yo no tenía nada que ver con la política, yo simplemente era un oficial de la Armada que había jurado defender la Constitución y las leyes de la República, y que más nada, que yo, en una oportunidad, bueno, más adelante te lo contaré cuando hablemos sobre el porteñazo, pero era un ambiente muy extraño y muy raro, muy difícil de manejarse en ese ambiente, sobre todo que yo no había tenido compañeros de academia naval, pues que allí donde se cuecen las amistades y las alianzas, y yo no tenía eso, o sea, para mí era todavía más difícil. Había una situación muy difícil. El año 62 ha sido catalogado como el peor año para los embates contra la democracia por varios historiadores. El historiador Edgardo Mondolfi, por ejemplo, en su libro Temporada de Golpes, donde relata lo que se vivió en esos años, manifiesta que ya se había, para finales del año 61, ya se había roto el llamado espíritu del 23 de enero. O sea, que ese espíritu de unidad, de instauración de la democracia y de apoyo unitario que se vio, por ejemplo, cuando el alzamiento del el general Castro León o cuando se dio el atentado contra Rómulo Betancourt, que ese ánimo unitario ya se había disuelto porque la izquierda estaba ya en otro rumbo, infectada por todo el tema del castrismo, de la Revolución Cubana y muchas otras cosas más. Pero el año 62 es el año de estos dos golpes de Estado en contra de la democracia. Pero lo que se indica es que, así como el Barcelonazo del 61 fue el último golpe de la reacción del antiguo régimen, el carupanazo y el porteñazo fueron las primeras acciones armadas de la izquierda en cuanto a golpismo. Pero todo eso indica que había en efecto, como tú lo has manifestado, una penetración de las Fuerzas Armadas por parte de factores de izquierda. ¿Cómo era esa penetración? ¿Cómo era esa captación? ¿Qué hacía el Partido Comunista y el MIR, que era el otro movimiento, para infiltrarse en las Fuerzas Armadas? Bueno, mira, los particulares de esa infiltración no los manejaba en ese momento por lo que te he dicho anteriormente, pero yo sí observaba que entre la oficialidad joven, entre los hermanos Picardo, por ejemplo, los hermanos Picardo Román, que eran individuos muy simpáticos, pues muy bien vistos dentro de la oficialidad joven, eran fichas de la izquierda infiltrada. Fermín Castillo también. Habían otros oficiales ya de mayor graduación que en la base naval de Puerto Cabello y sobre todo en los batallones de infantería de marina es donde se produjo esa penetración. En la oficialidad a bordo era un poco más difícil por la dinámica del trabajo, pero en la infantería de marina sí. Y de hecho, tanto en Carúpano como en Puerto Cabello, el alzamiento militar se produjo por la infantería de marina, en los batallones de infantería de marina, tanto en el Urdaneta como en el de Carúpano. Eso fue, en la base naval de Puerto Cabello había ahí en el dique de Astilleros había un casino de oficiales, ¿no? En el que después de las horas de trabajo la mayoría de los oficiales íbamos a tomar una cerveza o a compartir con alguien. Allí se hacía mucho proselitismo político en esa situación. Y esa situación, ¿cómo era? No era combatida por los oficiales superiores, por los jefes de la fuerza, porque cuando hay rumores y cuando hay proselitismo siempre llega, ¿no? a los oídos de los organismos de inteligencia y de la alta oficialidad.
Bueno, yo creo que ellos estaban en conocimiento, perfectamente en conocimiento de que toda esta situación se estaba produciendo. Acuérdate que yo en ese momento era un alférez de navío, recién graduado, no tenía ni 5 meses, ni 6 meses de graduado. Pero yo sí veía, que se murmuraba mucho, o sea, se hablaba sobre cuestiones políticas de una forma abierta. Por lo tanto, la oficialidad superior tenía que estar en conocimiento de que eso estaba pasando. Tenía que estar en cuenta de la situación. Ahora, también acuérdate que desde el año 59, cuando se produce las elecciones presidenciales y que Rómulo Betancourt gana la presidencia, etcétera, se produjo un pacto político entre las principales fuerzas políticas del país, entre Acción Democrática, COPEI y URD. Pero ese pacto político ni siquiera duró un año con URD, porque URD se separó de ese pacto político. Y ya empezaron allí. Después vino la decisión del MIR, después vino del PRN, que creo que se llamaba, el otro que se escindió, se separó de Acción Democrática. Bueno, había un clima político de convulsivo, no era un clima de unidad nacional. Y eso se reflejaba dentro de las Fuerzas Armadas, seguramente. Y los directores, los jefes políticos tenían contacto con los jefes militares y todos sabían lo que estaba ocurriendo. ¿Usted dónde se encontraba en el momento del carupanazo? En el Carupanazo yo estaba a bordo, en el Carupanazo yo estaba a bordo del destructor Aragua. ¿Y cómo se Estaba a enteró? bordo. ¿Cómo se enteró de lo que ocurría en Carúpano? Lo que pasa es que el destructor Aragua, en ese momento, en ese periodo de convulsión golpista, no pudo intervenir directamente en ninguna de las acciones. Bueno, en el Carupanazo no pudo intervenir porque cuando se produjo el Carupanazo, el gobierno nacional mandó la aviación y mandó buques de guerra para que controlaran la situación. Mi buque no pudo ir porque se encontraba con un problema de una turbina desmontada y estaba inoperativo, estaba en mantenimiento mayor en la base naval. Por lo tanto, yo vi los hechos del Carupanazo desde la distancia y solamente referencialmente. En el caso de Puerto Cabello, también nos agarró en la misma situación, con la turbina todavía, porque ese era un trabajo de mantenimiento mayor muy, muy importante y no lo habían terminado y nos agarró. En el caso del Porteñazo, el día, eso fue el 2 fue un sábado, creo, y el 3 un domingo, fue el Porteñazo. Desde el viernes, yo ese fin de semana estaba libre y franco de servicio, no tenía guardia de fin de semana y me iba a ir para Caracas. Yo tenía mi vehículo y me iba a ir para Caracas. Y cuando voy a salir por la alcabala de la base naval Armario, la guardia de alcabala me dijo, mire, mi alférez, no puede salir porque hay acuartelamiento. Yo le dije, ¿cómo que hay acuartelamiento? En mi barco no ha llegado ninguna orden de acuartelamiento. Sí, pero ha llegado una orden de acuartelamiento, no pueden salir los oficiales. Bueno, yo me regresé, me fui para mi barco y en la noche conversé con algunos amigos o compañeros. Le dije, mira, qué raro que aquí no ha llegado orden de acuartelamiento. Y en la base naval están encuartelados. Y entonces uno de ellos me dijo, mira, sí, acaba de llegar la orden de acuartelamiento, parece que hay un intento de golpe de Estado. O sea que era público y notorio del rumor. Bueno, yo me quedé en mi barco. En la mañana siguiente, cuando yo me levanto, veo las tropas de la Infantería Marina por toda la base naval desplegada, tal. Y me voy a la estación de radio a ver qué estaba pasando. Cuando estoy en la estación de radio, entra mi jefe, el teniente de fragata Fermín Castillo, que no estaba a bordo el día viernes, por lo tanto llegó al barco en la mañana del sábado o en la noche, en la madrugada del sábado, y
simple y llanamente me disparó una ráfaga de ametralladora. Me disparó los proyectiles, uno me impactó directamente en la pierna y otros impactaron en los equipos de radio y las esquirlas que se desprendieron por el impacto de los proyectiles me alcanzaron en el cuello, en la cara y en el hombro. Y bueno, yo caí al suelo, estaba como aturdido y escuché que él dijo: recoge al alférez Rodríguez, está muerto ahí en la estación. Dijo él. El que entró a la estación fue un sargento que trabajaba conmigo en los montajes de 40-60 milímetros de antiaéreo. Y cuando ve que yo no estoy muerto, sino que estoy herido, me dice: ¿cómo se siente, mi alférez? Yo le digo: bueno, tengo un tiro en la pierna y tengo un proyectil en la pierna que me duele muchísimo y no veo por el ojo izquierdo, porque yo tenía esquirlas de proyectil en el ojo y no veo por el ojo izquierdo. Entonces me dijo: quédese tranquilo aquí. Y el teniente Fermín Castillo regresó y le dijo: llévalo a los camarotes, donde estaban poniendo a todos los oficiales que no estaban implicados en el golpe. Y él le dijo: el sargento, él le decíamos Guarachita, porque era un tipo muy simpático, ¿no? Y Guarachita le dijo: mire, mi teniente, yo lo voy a llevar al hospital, porque está herido. Y lo voy a hacer porque ese es mi jefe y lo voy a llevar al hospital. O sea que el tipo se restió, pues. Me bajó de la estación de radio, me ayudó a bajar de la estación de radio, me llevó al portalón y ahí en el portalón me montaron en un jeep de la Infantería de Marina y me llevaron al hospital. Me llevaron al hospital de la base naval. En el hospital de la base naval, cuando yo llegué, empecé a ver la cantidad de cadáveres que había allí. Montones de cadáveres, porque había ocurrido que en la alcantarilla de Puerto Cabello, en la entrada de Puerto Cabello, las unidades del batallón Carabobo, que venía con el coronel Monch a combatir en Puerto Cabello, los francotiradores los esperaban y pues hicieron una carnicería ahí. En la base naval, dentro de la base naval, no hubo muchos muertos, porque los combates se realizaron prácticamente en el Fortín Solano, que fue bombardeado, se fue bombardeado por las unidades navales que lograron zarpar y salieron de la rada de Puerto Cabello y disparaban con los montajes antiaéreos al Fortín Solano, que no le hacían nada al Fortín Solano, porque el Fortín Solano era una fortificación, o es una fortificación con unos muros gigantescos de 2 metros y medio, 3 metros y medio de espesor, pues, que no le hacen nada a esos proyectiles. Pero la gente se refugió. Y allí estaban los guerrilleros que habían sido trasladados de todas las partes del país a Puerto Cabello. Estaban, o más o menos 80 guerrilleros, habían ahí 80 personas, no todos guerrilleros, 80 detenidos estaban ahí en el Fortín Solano. A eso los liberaron a todos. Y eso también se incorporaron se pasaron a través de la planchita que le decíamos nosotros, que era el ingreso a la rada del puerto de Puerto Cabello de la base naval. Pasaron por la planchita hacia Puerto Cabello y se incorporaron al grupo de francotiradores que combatía a las tropas del Carabobo. Por eso hubo una matazón gigantesca, un desastre, una carnicería. Y todos esos cadáveres muchos de esos cadáveres estaban ya apilados ahí en el hospital de la base naval de Puerto Cabello. ¿Qué explicación daban en el fragor de ese combate? ¿Qué explicación daban los alzados? Porque en el caso particular suyo, un compañero de armas, que además era su superior, lo intentó matar y lo dio por muerto. Bueno, eso sí, yo tengo una explicación. Yo siempre intenté hablar con Fermín Castillo sobre eso, pero nunca pude hacerlo. Como yo llegué al buque del exterior, de una escuela naval extranjera, yo no traía ninguna referencia de la Escuela Naval de Venezuela, pues, para
Él era un teniente de fragata, tampoco era un oficial de mucha antigüedad. Entonces, él intentó convencerme de muchas cosas. Una semana antes del porteñazo, él me llamó a su camarote y me dijo, mire, Alférez, usted sabe que nosotros somos custodios de las armas de la República y que no podemos ir contra el pueblo, sino proteger al pueblo venezolano, etcétera. Y yo le dije, mire, mi teniente, porque si a usted le dan una orden para que dispare contra el pueblo, usted no puede disparar contra el pueblo. Le dije, bueno, mire, mi teniente, yo lo único que sé es que yo he jurado ante Dios y la patria, defender la Constitución y las leyes de la República. Ese es mi juramento. Ahora, si ese juramento implica una acción en la cual esté involucrado el pueblo, mis superiores sabrán qué hacer en ese momento, porque yo no tengo una decisión que sea consona con mi jerarquía para contrarrestar esa situación. Mis superiores sabrán qué hacer. Esa fue mi respuesta en ese momento. Entonces él me dijo, mira, acuérdese que usted tiene que defender al pueblo. Y después, ese día, una semana después, sin decirme ni siquiera, porque él después le dijo al Consejo de Guerra, le dijo que él le había disparado a los equipos de comunicación, que no me había disparado a mí, que él no había tenido intención de asesinarme. Pero yo le pregunté ahí mismo en el Consejo de Guerra, pero bueno, mi teniente, si usted sabía que yo estaba al lado de los equipos y no me dio ni siquiera tiempo de retirarme, sino ni me dijo, mire, Alférez, quítese que voy a destruir esos equipos, sino usted simplemente disparó. Y después de disparar, tiene todavía el tupé de decir, mire, recojan al Alférez Rodríguez, está muerto ahí. O sea, usted está consciente de que usted disparó sin importarle si yo me morí o no. Eso fue lo que yo tuve ahí, esas palabras en el Consejo de Guerra. Pero después yo quería, esa pregunta que tú me haces, ¿cómo es posible que un superior sea capaz de disparar contra un subalterno a mansalva, sin haber mediado nada en absoluto, sino simplemente porque cree que no está contente con tu idea política? Eso me pareció algo aberrante. Para los efectos, esta gente fue juzgada, los cabecillas, los participantes, y entiendo yo que fueron condenados, ¿no? Algunos de ellos entiendo, y corríjame si no es así, que hubo algunos oficiales participantes que luego se incorporaron a la guerrilla. Sí, sí, bueno, hubo algunos de ellos que después militaron activamente, tanto en las actividades subversivas como en las actividades políticas. Pero yo no le seguí la pista a ninguno de ellos. Yo simple y llanamente, en ese momento, Daniel, en esos momentos del inicio de una carrera militar, uno no está pendiente de eso. Uno estaba pendiente, era de su actividad militar, naval. Ciertamente a mí lo que me interesaba era pasar a un buque que estuviera operativo para empezar a... Afortunadamente el buque terminó siendo operativo y después fuimos al bloqueo de Cuba, participamos en el año 62 en el bloqueo de los misiles de Cuba y tuvimos una participación relevante en la fuerza de tarea que estaba trabajando basada en Trinidad para el corredor de entrada al Caribe entre las islas Antillas Menores y Trinidad. Y bueno, y ahí empecé yo a tener una actividad naval como la que yo aspiraba durante 5 años de Academia Naval. Pero yo no me preocupaba por la cuestión política. Claro, ahora, estos oficiales pasan el tiempo, ¿no? Y siendo usted ya jefe o estando ya en la Dirección de Inteligencia Militar, algunos de estos oficiales, entre ellos el propio Fermín Castillo, estaban involucrados en los movimientos golpistas del año 92. De hecho, si no recuerdo mal, el señor Fermín Castillo fue el primer director de la PTJ que nombró Hugo Chávez.
Eso es correcto, sí. Es decir, esta gente no se arrepintió de lo que hizo. No, no, al contrario, ellos continuaron con ellos perdieron su carrera militar, pero continuaron siendo políticos, pues porque ya ellos habían escogido la vía de la política dentro de las Fuerzas Armadas para la transformación de su revolución o de su concepción política del Estado. Pero sí, nosotros se lo a Fermín Castillo en realidad no tuvo mucha relevancia nunca tampoco como subversivo. Era una ficha más de la actividad subversiva, pero no era relevante en grado sub. Ahora, esta participación, y es una pregunta que siempre he hecho, ¿no? Esta gente que participó en los eventos golpistas de los años 60, que estuvo en las guerrillas, que participó en secuestros, en acciones de todo tipo, inclusive algunos de ellos en fusilamiento de sus propios compañeros en la guerrilla, como hay constancia de ello. Esa gente fue amnistiada, se acogieron a la amnistía. Y luego de ser amnistiados, se les encuentra otra vez en los hechos del año 92. Algunos de ellos se incorporan al chavismo, otros no. Pero todo indica que esa gente nunca dejó de conspirar. Basado en eso, se podría afirmar que la amnistía en aquel momento fue un error o que por lo menos no tuvo el éxito que se esperaba. Yo pienso que sí, Daniel. Yo creo que uno de los grandes problemas, uno de los grandes errores de la democracia venezolana que atentó después contra ella fue esa reiteración de no condena o de no punición ejemplarizante a quienes habían violentado el orden constitucional. Porque no solamente fueron eso de los años 62, de los años 60, sino que fueron en cada caso que se presentaba con el mismo Hugo Chávez y con todos los golpistas del norte, volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Esa condonación de la pena o ese no proceso, proceso judicial que debe conllevar cualquier acto que viole la Constitución y las leyes, para que no se repita simple y llanamente, o para que la gente que sí hace las cosas bien diga, bueno, por lo menos me reconocen que yo estoy actuando dentro de la legalidad. Pero en Venezuela siempre fue como tú lo dices. Vamos a ver, borrón y cuenta nueva, vamos a seguir para adelante. Y resulta que eso lo que traía era la repetición de esos hechos consuetudinariamente. Eso fue lo que ocurrió. No hubo un castigo por violación de las leyes. Ni siquiera, no lo hubo en el plano a los ladrones, y mucho menos lo iba a ver a los políticos. Porque si a los ladrones no lo castigaban, imagínate tú a los políticos. Hay una teoría que se maneja mucho entre los historiadores que se dedican al periodo de los años 60 y en particular al surgimiento de las guerrillas. Algunos de ellos, por cierto, que estuvieron en las guerrillas, en el bando de los alzados, como el Macho Pérez Marcano, por ejemplo, han relatado y han explicado, lo ha dicho también Simón Sáenz Mérida y otros más, que con el paso del tiempo y hoy, o ya pasado todo este tiempo, ellos podrían concluir que toda la presión que se vivió, que ellos sienten que había como una presión, una provocación para que ellos se fueran a la guerrilla, que eso se convirtió en una cuestión donde ellos dicen que casi que se les empujó, por un lado, por factores radicalizados dentro de esos partidos, ¿no?, que no fueron acompañados por algunos fundadores. En el caso del MIR, la línea fundadora se rompió en dos cuando se van a la guerrilla. Claro. En el caso del Partido Comunista, se sabe hoy en día que muchísimos de los viejos del comunismo, del Partido Comunista, no estaban de acuerdo con la guerra. Pero de toda esa, si se revisa el asunto, nos damos cuenta que cuando empieza la amenaza comunista en contra del Estado venezolano, cesan los alzamientos militares en contra de Betancur.
porque ya no era el enemigo, no era Betancourt por haber sido comunista, que era la acusación que se hacía, sino que los enemigos eran nada los comunistas de verdad que estaban alzados y que querían tomar el poder por las armas. Eso de alguna manera termina beneficiando a Betancourt y a la democracia, porque la unificación de la Fuerza Armada alrededor del poder y alrededor del Estado, en contra de los que amenazaban el Estado desde el comunismo, de alguna manera eso termina salvando la democracia, ¿no? Yo creo que sí, porque mira, yo, yo pienso que Betancourt perteneció al Partido Comunista Costarricense, pero ya cuando llega a ser candidato presidencial en Venezuela y a tomar el poder en Venezuela, ya él venía de regreso. Él tenía una actitud distinta. Y a él no le queda ante la presión que ejercía Fidel Castro con su revolución desde La Habana para exportarla a Venezuela y a toda la América Latina. A Betancourt no le queda primero Leoni y después a Betancourt y después a Leoni, no le queda otro remedio, otro camino, sino transformar a la Fuerza Armada Nacional, que era una Fuerza Armada de una constitución prusiana, tradicional, etcétera, transformarla en un ejército, en una Fuerza Armada mucho más apta para una guerra irregular, no una guerra convencional contra otro país, sino contra fuerzas irregulares. Y eso se hizo muy bien, en el sentido de que se le hizo caso a algunos teóricos de la guerra irregular, como el coronel Duque Vivas, que fue prácticamente el creador o el ideólogo de los batallones de cazadores, y se configuró pues un ejército apropiado contra la lucha antiguerrillera. Y eso fue lo que le permitió a la Fuerza Armada Nacional Venezolana vencer militarmente a la guerrilla. Eso y otras cosas, por ejemplo, la consideración de que, por eso las diferencias en la dirigencia política de si era conveniente o no la guerrilla en el campo o la guerrilla urbana, porque en el campo era prácticamente imposible que la guerrilla tuviera éxito porque los campesinos en Venezuela eran todos proclives al Partido de Acción Democrática y por lo tanto no iban a funcionar como habían funcionado en Cuba para permitirle la expansión a los teatros guerrilleros. Entonces, bueno, hubo un momento en que el poder político y el poder militar se juntaron y hicieron clic y lograron configurar una fuerza armada que permitiera fortalecer la lucha antiguerrillera y por lo tanto facilitaron la consolidación democrática. Bien. Bueno, almirante, muchas gracias por su opinión. Bueno, gracias a ti. Siempre dispuesto a darnos sus respuestas. En lo que yo pueda decirte y lo que yo crea que, pues, que en mi recuerdo, pues ahí estará mi respuesta. Bueno, pero recuerda bastante.